Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama proceso de escritura. En este caso, vamos a ver cuáles son las etapas que se requieren para desarrollar este proceso. Comenzaremos con las competencias disciplinares básicas. La primera es que produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo, en su vida cotidiana y académica. Y bueno, vamos a ver que hay un desempeño que tenemos que lograr y esto lo vamos a hacer al finalizar el bloque. Al finalizar, debemos de realizar textos sencillos siguiendo el proceso de escritura. Poco a poco lo vamos a ir logrando. Muy bien. Vamos entonces con... Vamos a ver aquí. Comenzamos con una pregunta muy importante que se llama ¿qué es el proceso de escritura? Consiste en una serie de pasos que normalmente se siguen para escribir un texto. Solo en casos muy raros se escribe un texto perfecto al primer intento. Esto es muy poco común. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una serie de pasos para seguir lo que es este proceso. Lo más normal y frecuente es que un texto se vaya escribiendo, corrigiendo, revisando y reescribiendo. Los escritores se mueven adelante y atrás durante todo el proceso de escritura. Y bueno, para ello tenemos que seguir los siguientes pasos, que es lo que hace la mayoría de los escritores. El primer paso se denomina planeación. Muy bien. En la planeación vemos que hay actividades que se llevan a cabo para buscar un tema. Hay que escoger un tipo de texto, producir ideas, conseguir información, precisar la audiencia, etc. Dentro de lo que es la planeación también debemos de saber por qué razón vamos a escribir, ¿verdad? Si es para cumplir una tarea, para convencer a alguien, etc. También dentro de la planeación existen más de una razón para hacerlo. Estas se deben de reconocer y tenerse en cuenta durante el proceso de escritura. Se pueden poner por escrito una serie de motivos, o sea, hacer una lista, ¿verdad? Para planear. Y debemos de saber, ya dentro de lo que es el proceso de la redacción, una vez que ya planeamos, nos vamos al proceso de lo que es la redacción. Ese es el segundo paso. Y comenzamos por preguntarnos, ¿quién es la audiencia? Quiere decir, ¿quién va a leer nuestro texto o quién lo va a escuchar si es que lo leemos en voz alta? En la clase habitualmente lo hace el profesor, pero también hay compañeros o familiares o la gente en general que puede ser parte de la audiencia. Dentro de lo que es la redacción, que es el tema más extenso, ¿verdad? Debemos de encontrar el tema y una vez que ya lo escogimos, entonces ya lo vamos a empezar a desarrollar, ¿verdad? Hay que pensar en la audiencia, lo que a esta le puede interesar o simplemente comenzar a escribir de manera espontánea. Para eso sí tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a escribir o a redactar. El tema se debe de tratar de escribir como un núcleo central, o sea, un tema, y alrededor de este tienen que fluir las ideas y palabras que nos vengan a la mente. Y bueno, nos dan aquí la opción de que se pueden seguir algunas preguntas de quién, qué, dónde, cuándo y por qué. O sea, quién va a escribir, qué vamos a escribir, dónde, cuándo y por qué. Se hace una lista y bueno, se pueden utilizar nuestros mismos sentidos que van a estar alrededor de nuestro contexto para poder hacer una mejor redacción. Muy bien. Dentro de lo que es la redacción, también nos sugieren una serie de pasos que se debe de tratar de escribir el tema como un núcleo central y escribir alrededor de este las ideas, ¿verdad?
que ya dijimos. Se puede ensayar a escribir espontáneamente sobre el tema. ¿A qué hace referencia el tema? ¿Cómo afecta a otras personas? ¿Es humorístico? ¿Es serio? ¿Qué conoce la audiencia sobre este? Etcétera. ¿Qué se debe saber sobre el tema? ¿Qué se necesita saber sobre la audiencia? También, etcétera. Bueno, posteriormente se empieza a hacer un borrador. Durante esta etapa del proceso se escribe el primer borrador en papel y se van desarrollando las partes de un esquema, que también es una manera sencilla de seguir estos pasos. La forma de acercarse a la escritura va a depender si queremos escribir algo ficticio o algo real. Y bueno, si existe algún límite de tiempo y bueno, se hacen más cosas. Por ejemplo, nos dice que por el momento no es necesario preocuparse por la ortografía y la puntuación, pero que lo importante es que fluyan las ideas, cuya expresión se corregirá o mejorará luego. Lo ideal es realizar el borrador. A veces se puede dejar así un tiempo antes de revisarlo para que nuestras ideas queden más claras. Luego se hace una revisión. Sobre el borrador se buscan omisiones, repeticiones innecesarias, información poco clara o que definitivamente sobra y entonces se quita o se coloca lo que queremos corregir. Y nos hacemos algunas preguntas como las siguientes. ¿Está el tema claro? ¿Tiene sentido lo que se ha escrito? ¿Es interesante? ¿Hemos elegido bien las palabras para explicarnos bien? ¿Para corresponder el propósito de escritura a la audiencia? ¿Damos ideas generales y detalles? Etcétera. Entonces, vamos a ver si vamos a escribir un cuento, un ensayo o qué tipo de escrito es el que vamos a escribir. Por último, viene lo que es la revisión. Las revisiones tienen por objeto mirar nuevamente lo que se ha escrito para mejorarlo. En este paso se analiza el contenido, se corrigen los errores y se suprime lo que no es apropiado. Se reorganizan algunas partes llevando párrafos de un lugar a otro, agrupando mejor para que el significado sea más claro o más interesante. Se puede solicitar a un compañero o a algún familiar que lea el trabajo y explique cuál es el tema o en base a algunas otras preguntas que nosotros queramos hacer. Dentro de lo que es la escritura, la reescritura, o sea, se vuelve a reescribir y se hacen correcciones o se vuelve a editar. Se vuelve a hacer una prueba satisfactoria. Se produce generalmente tras varias revisiones. Por último, en la reescritura, en la corrección final se verifica, ahora sí, la ortografía, las mayúsculas, la puntuación, que no haya repeticiones, errores en el tiempo de los verbos, concordancia entre sustantivos y pronombres, etc. Todo lo que es la sintaxis. Se puede pedir a un compañero que revise el trabajo y después de que se hayan hecho las correcciones finales se hace una copia final limpia y bien presentada. Con esto se termina el trabajo que nos solicitaron o que nosotros queremos hacer. Y por último, algo que es muy importante, conforme nosotros vayamos escribiendo y redactando, vamos a descubrir que tenemos un estilo. Todo texto posee dos elementos inseparables, el fondo y la forma. El fondo es aquello que queremos decir, la idea de la cual partirá nuestra escritura. El contenido de nuestro pensamiento, ahí va a estar lo que es el fondo, lo que queremos expresar. Y la forma es la manera particular en la que cada individuo maneja los recursos del lenguaje para darle continente, para darle cuerpo a esa idea que queremos expresar, atendiendo el efecto que deseamos conseguir en nuestros lectores. De esta manera, sabemos cuál es nuestro estilo para escribir, ¿verdad? Cómo vamos a organizar, cómo le vamos a dar forma, como decimos, a nuestro escrito. Cómo vamos a hacer una introducción, cuántas partes va a llevar, etcétera.
El buen estilo literario apropiado para redactar las investigaciones posee 4 cualidades básicas que debemos de seguir: sencillez, precisión, concisión y claridad. Los 4 se complementan y se combinan para integrarse en un texto bien redactado. Con esto, jóvenes, terminamos la explicación de las partes que debemos de tomar en cuenta para una buena redacción, que deben de ser 5. Y entonces nos damos cuenta si podemos escribir correctamente siguiendo todo lo que es ese proceso. Hasta aquí vamos a llegar a esta explicación y nos vemos en Classroom con una tarea que les voy a dejar, en donde vamos a utilizar este material nuevamente para ir explicando y para ir haciendo su tarea, y además lo van a enriquecer con la información que obtengan de su navegador. Nos vemos, jóvenes, y que estén muy bien. Saludos a todos.